Primer video tutorial sobre SPSS. En este primer video voy a indicar el paso simple para introducir datos. Fíjense cómo decido abrir una ventana en la cual aparece una disposición de celdas, en la cual por las filas tenemos la cantidad de sujetos que vamos a introducir o la cantidad de datos que vamos a introducir, que se corresponden a la cantidad de sujetos encuestados o medidos, y en las columnas las variables. Esto lo comentamos en clase. Aquí abajo tenemos la vista de datos, que es la que nos abre preliminarmente el software, y tenemos la vista de variables, en la cual podemos especificar las características que va a tener la variable. Vamos a comenzar a construir una variable. Podemos tomar como ejemplo sexo, la variable sexo. Definimos el tipo de variable. Este tipo de variable es categórica, cualitativa, como queramos llamarlo, que en este programa se define como cadena. 8 caracteres para el nombre de la variable. Le damos aceptar. No lleva decimales por no ser una variable numérica. En etiqueta vamos a colocar el nombre completo de la variable. Este nombre que aparece aquí es el nombre que va a aparecer en la lista de datos, es el nombre codificado, no muy extenso, sino que acá vamos a colocar el nombre oficial, para decirlo de alguna manera: sexo de los estudiantes de terapia psicosocial del primer semestre. Puede ser un nombre. Como ustedes pueden ver, el nombre de una variable es la definición formal, la definición sistemática que se va a utilizar en el proceso de investigación. Este es un nombre genérico que vamos a utilizar para uso de el programa y del procesamiento de los datos de una forma más simple. Valores. Podemos asignarle valores. El valor que nosotros vamos a colocar en la base de datos va a ser F mayúscula para sexo femenino. Le damos a añadir, y M mayúscula para sexo masculino. Hay que cuidar un aspecto aquí. F masculino, F femenino, M masculino en mayúsculas. Pudiera yo colocar M masculino 2 en minúsculas. El valor en minúsculas va a diferir del valor en mayúsculas, es decir, va a tomar en cuenta mayúsculas o minúsculas. Así que cuando yo vaya a llenar la base de datos, tengo que tener cuidado de ponerlo en mayúscula o minúscula como esté aquí definido, o colocarlo como esté aquí definido. Bueno, ya la hemos definido. Vamos a vista de datos y ya está creado sexo. Entonces yo puedo comenzar a bajar la información. Vamos a colocar mayúscula. Bueno, tenemos sexo femenino, sexo femenino, sexo femenino, sexo masculino, masculino, femenino, masculino, femenino, 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 masculino, masculino, femenino, masculino, femenino. Fíjense que he hecho una base de datos de 30 personas, en la cual de forma aleatoria, aquí colocándolo como ejemplificación, he dispuesto F y M, que significarán femenino y masculino en la investigación. Debo recordar que esto debe salir de los datos que nos arroja el proceso de medición, es decir, la gente que nosotros estemos encuestando. Vamos a definir otra variable. Vamos a introducir la variable nacionalidad. Nacionalidad, le voy a poner nacionalidad de esta manera. Cadena, variable también categórica, nacionalidad de los estudiantes de terapia psicosocial. Okay. Entonces colocamos aquí valores. B mayúscula, venezolana.
E mayúscula extranjera. Son las dos categorías de nacionalidad que vamos a colocar. Venimos aquí, entonces ponemos las nacionalidades. Fíjense que lo he colocado en minúscula. Si yo lo coloco así en minúscula, cuando me lo vaya a analizar el programa no me lo va a entender. Tengo que colocarlo como yo lo coloqué. Yo lo coloqué en mayúscula. B, 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 B. Pongamos un E. Otro E. Ok. Fíjense que hemos colocado sexo y nacionalidad. Vamos a crear ahora otra variable. Vamos a definir la variable. Fíjense este detalle. Puede definir la variable de otra manera. Yo puedo darle clic a donde dice variable y ahí colocar insertar variable y me va a aparecer variable 1 definida. Yo me voy a vista de variables y ya aparece la variable aquí. Es decir, yo puedo crear una variable desde la vista de variable o la puedo crear desde la vista de datos. Sin embargo, si la creo desde la vista de datos me va a generar una variable de forma genérica que la entiende el programa. Vamos a ver qué hacemos acá con esto. Esta variable que vamos a crear es grado de instrucción. Grado de instrucción. Grado de instrucción. Instrucción. Esta variable va a ser categórica, va a ser cadena. Entonces, grado de instrucción de los estudiantes de terapia psicosocial. Valores. Ajá, aquí hay un detalle. La mayoría de ustedes son bachilleres, estudiantes de terapia psicosocial. Sin embargo, vamos a suponer que este es un grupo genérico que no son estudiantes de terapia psicosocial y van a haber distintos valores de o niveles de instrucción. Entonces le voy a colocar lo siguiente: A. Analfabeto. E. Educación primaria. I. Escolaridad incompleta. B. Bachiller. U. Universitario. P. Posgrado. Distintos niveles educativos o de grados de instrucción. He colocado aquí, los he colocado de forma genérica. Y vamos a la vista de datos y vemos que está grado de instrucción creado. Ok. Aquí se me habían quedado dos casillas por llenar. Entonces tenemos B, pero entonces podemos tener que alguien que tenga un nivel universitario. Podemos tener a alguien que sea tenga un posgrado. Y los demás B, que es lo esperable. Es lo esperable. Acaba de ocurrir un detalle aquí. Me salté y coloqué un elemento número 31. Como ustedes pueden ver aquí en esta versión del programa, cuando se crea una casilla, uno de los valores se cambia de gris a negro, es decir, se crea. Eso no lo podemos permitir, tenemos que borrarlo, tiene que quedar hasta los 30. Fíjense, puede ocurrirle ese detalle. Si ustedes crean, por ejemplo, pisan acá y ponen una E
ponen otro valor, se pasaron porque le dieron enter y copiaron, se crea el sujeto número 31 de grado de instrucción, pero resulta que eso va a afectar a nacionalidad y va a afectar a sexo, así que deben eliminarlo, borrarlo. ¿Por qué? Porque entonces si eso se pierde la igualdad entre uno y otro, implica que hay valores perdidos de alguna variable. Si yo coloco aquí dos datos más, entonces quiere decir que hay dos datos perdidos de nacionalidad y dos datos perdidos de sexo. Hemos creado entonces tres variables. Vamos a crear una variable numérica. Vamos a vista de variables y vamos a poner ingreso mensual. Es una variable numérica. Ingreso mensual monetario de los estudiantes de terapia psicosocial. Los valores, bueno, están definidos porque es numérico. Aquí en la escala dejamos escala porque es numérica simplemente, y ponemos aquí el ingreso, ok, el ingreso mensual. Entonces vamos a definir los valores para el ingreso mensual: 5.000 bolívares, 5.000, 6.500, 7.000, 5.000, 5.500, 15.000, 2.000, y vamos completando. Estos valores son aleatorios, los estoy colocando yo como una ejemplificación simplemente. Esto que yo acabo de hacer es algo que no tiene mucho sentido. Normalmente la variable ingresos debe categorizarse porque los ingresos son muy variables. Entonces se hacen una escala jerárquica para tomar en cuenta la forma de ingresos o la cantidad de ingresos, es decir, del menor valor hasta tanto, desde 0 hasta tanto, desde 0 a 2.500, de 2.500 a 7.500, de 7.500 a 12.500. Pueden hacer una escala de 5 en 5, dependiendo de los ingresos más o menos. Esto se saca en base al salario mínimo, ok, y también a la categoría o a la característica del grupo. Sin embargo, lo hice así para más adelante hacer otro ejercicio que va a ser el de recodificación de una variable, para que ustedes vean cómo podemos cambiar eso, ok. Bueno, con esto he querido ejemplificar la manera de cómo se construye una base de datos dentro del programa SPSS, o mejor dicho, con el programa SPSS, y que no se aleja de la realidad de cualquier tipo de base de datos que se vaya a utilizar en investigación social o no social, hecha con cualquier sistema objetivo para tales fines.